A principios del siglo XX, los ríos de Pittsburgh estaban abarrotados de enormes barcazas cargadas de carbón, mineral de hierro y otros recursos naturales, lo que le permitió a Pittsburgh ganarse el apodo de la ciudad de acero. Muchas barcazas, a veces una docena o más, solían estar amarradas entre sí y esto se le conocía como remolque. Estos remolques eran empujados por embarcaciones de proa cuadrada conocidas como remolcadores. En 30 de julio de 1920, el barco de vapor Rayval, un remolcador propiedad de los Roger Sand Company, atracó en Beers Run Landing en Pittsburgh después de hacer paradas en Brownsville y Homestead. Fue el ingeniero del Rayval J.M. Stevens quien entró en el búnker del lastre y descubrió un cuerpo sin vida y ensangrentado de un polizón parcialmente enterrado debajo de una pila de carbón. Stevens informó de su descubrimiento al capitán Charles Sloan. Sloan notificó a las autoridades del condado de Allegheny. Ni el ingeniero, ni el capitán, ni ninguno de los miembros de la tripulación habían visto nunca al hombre antes. No tenían idea de cómo, cuándo o por qué había subido al barco y no se encontró ninguna identificación del cuerpo. Sin embargo, las iniciales JS se encontraban en la camisa y la ropa interior del hombre muerto, mientras que las iniciales JSG se encontraron dentro de su sombrero. Pero las cosas se pusieron aún más extrañas después de que el cuerpo del pasajero no identificado fue llevado a la morgue. Un examen más detallado del cuerpo por parte del forense adjunto Hutch Dempsey reveló que el pasajero había sufrido graves heridas en la cabeza. Aunque el médico forense creía que el hombre podría haber sufrido una convulsión durante la noche y haberse golpeado la cabeza como resultado. Sin embargo, otros, incluidos los detectives del condado, John Geisler y William Black, sospecharon de un crimen después de que la autopsia revelara que las heridas en la cabeza habían causado la muerte del hombre. También había múltiples lesiones faciales que no podían atribuirse a un accidente. El forense adjunto Dempsey creía que el hombre llevaba muerto 36 horas. Los detectives no podían estar seguros de si el hombre, que estaba vestido con ropa de trabajo, había subido a bordo de Rayval ilegalmente durante su parada en Brownsville o Homestead, o si alguien lo había subido al remolcador. En los registros de la morgue estaba registrado como hombre blanco desconocido de unos 45 años. Mientras cientos de curiosos ribereños visitaban la morgue para ver el misterioso cadáver, detectives armados con fotografías del cuerpo visitaron pueblos ribereños de Glassport hasta Homestead en busca de pistas. Resultó que varios trabajadores ferroviarios sindicalizados estuvieron involucrados en un altercado violento con trabajadores no sindicalizados cerca del muelle de carbón de Homestead el 29 de julio. El remolcador Rayval había atracado en el muelle de Homestead ese mismo día, lo que llevó a los detectives a preguntarse si el hombre podría haber sido asesinado durante la pelea. Pero había varias fallas en esta teoría. Ninguno de los tripulantes había presenciado a nadie subiendo al barco y la condición del cuerpo sugería que el asesinato había tenido lugar mucho antes. El viernes 6 de agosto, una mujer llamada Mary Scott llegó a la morgue e identificó el cuerpo como el de su ex marido, Samuel Scott, de 38 años. Mary no había visto a su marido desde el 19 de julio del año anterior, cuando desapareció tras una discusión. Sin embargo, las cosas dieron otro giro extraño 2 días después. Cuando los padres de Samuel Scott fueron a la morgue, vieron el cuerpo e insistieron en que el muerto no era su hijo. No solo eso, el señor y la señora John Scott declararon que el muerto no tenía ni el más mínimo parecido con su hijo. Pidieron al encargado de la morgue que examinara el cadáver en busca de cicatrices y marcas de nacimiento que se sugería que tenía Samuel y su petición fue concedida. «Este no es el cuerpo de mi hijo Sammy», declaró la señora Scott. «Mi hijo tiene marcas que llevaba desde su nacimiento y su primera infancia. No puedo estar equivocada. El pelo de su cabeza es mucho más oscuro que el de mi hijo. Mi hijo es más alto y su pelo es mucho más claro. No, ese no es mi hijo, de eso estoy segura». Un cuñado también visitó la morgue y llegó a la misma conclusión. La mujer que decía ser la esposa de Samuel Scott estaba mintiendo. Pero, ¿por qué? Los detectives se preguntaron si podría haber un motivo económico para las identificaciones contradictorias. La familia Scott declaró que Samuel había contratado una póliza de seguro de vida varios años antes de su desaparición, pero los detectives no pudieron encontrar una copia de la póliza.
Si Mary Scott intentó cobrar la póliza de su marido, entonces había una gran posibilidad de que estuviera tratando de hacer pasar el cuerpo de un extraño como el de su exmarido. Sospechando que el verdadero Samuel Scott podría estar vivo, los detectives ampliaron su búsqueda. Se pusieron en contacto con las autoridades de Nueva York, donde se sabía que Samuel había trabajado por última vez. Al día siguiente, el 9 de agosto, Mary Scott volvió a la morgue y declaró una vez más que el cuerpo era el de su marido. Esta vez trajo consigo a 3 vecinos, todos los cuales estuvieron de acuerdo con ella. En el intento de zanjar el debate de una vez por todas, pidió que le extrajeran el globo ocular al muerto y lo examinara un especialista, alegando que Samuel tenía cataratas en el ojo izquierdo. Pero las cosas pronto tomaron otro giro. El 10 de agosto, 2 ferroviarios, M.F. Scanlon y John Heigan, examinaron el cuerpo y afirmaron que no era el de Samuel Scott. Los hombres habían trabajado junto a Scott durante años, pero resultó que los padres de Samuel los habían enviado a la morgue para ayudar a consolidar su afirmación. Para no ser menos, Mary Scott envió a un pariente político para que viera el cadáver y declarara que realmente era el cuerpo de Samuel Scott. Para el forense Samuel Hamilton, este partido de tenis de ida y vuelta fue más que una molestia. La misteriosa víctima del asesinato, si es que realmente había tenido un lugar un asesinato, llevaba muerta 2 semanas y era un agosto muy caluroso en Pittsburgh. Pronto habría que enterrar o quemar los restos. Desafortunadamente, el líquido para embalsamar utilizado para preservar el cuerpo había producido el efecto opuesto en los globos oculares del muerto, lo que hizo imposible el examen. Los padres de Samuel Scott dijeron a los periodistas que la presencia de cataratas o la falta de ellas no haría ninguna diferencia. Estaban seguros de que su hijo todavía estaba vivo. Tan seguros, de hecho, que juraron no hacer ningún intento de cobrar su seguro de vida. Esto le vino muy bien a la esposa de Samuel y ella no tuvo reparos en argumentar que tenía derecho a la indemnización del seguro. Mientras tanto, la policía anunció que había identificado 2 sospechosos en el caso, basándose en una pista que recibieron de un vigilante nocturno del muelle, que afirmó que, en las primeras horas de la mañana, antes de que se encontrara el cuerpo, había visto una pequeña lancha motor acercándose al remolcador en la oscuridad, mientras estaba amarrado en Homestead. Los detectives concluyeron que esta era la única forma posible en que el cuerpo pudo haber sido introducido a bordo de contrabando. Pero otra vez, ¿por qué los asesinos habían llegado a semejantes extremos en lugar de arrojar el cuerpo al río? Era como si alguien hubiera querido estar seguro de que el cuerpo fuera descubierto. Louis Bolster, un experto de la policía de Bertillon que se especializaba en determinar la identidad basándose en medidas faciales, comparó la estructura facial del hombre de la morgue con fotografías conocidas de Samuel Scott. Él también concluyó que no era la misma persona. A pesar de la conclusión de Bolster, el forense adjunto Hodge Dempsey declaró que el cuerpo del hombre encontrado en el búnker de lastre del remolcador Rival era Samuel Scott, a menos a todos los efectos prácticos y legales. Esto debió ser un gran shock para los padres, ya que Samuel se había ido a vivir con ellos después de separarse de su esposa. Fueron los últimos miembros de la familia que vieron al hombre con vida, pero ahora un funcionario del condado que nunca había conocido a Samuel Scott zanjó el debate y dictaminó que los padres no habían podido identificar a su propio hijo. El 19 de agosto, el forense adjunto Dempsey declaró a la morgue que entregaran el cuerpo a la supuesta viuda Mary Scott y ordenó a la policía que pusieran fin a su investigación. Sin embargo, la policía se opuso y ordenó a la morgue que no entregara el cuerpo a Mary Scott. El capitán interino de detectives Robert Peyton dijo a los periodistas que sus hombres habían podido rastrear al verdadero Samuel Scott hasta el suroeste y prometió que tendrían su ubicación precisa en cuestión de días. Estos detalles se revelaron el 20 de agosto, cuando los detectives anunciaron que Samuel Scott había estado en comunión con amigos y familiares en Pittsburgh desde el hallazgo del cuerpo en el remolcador. De hecho, había incluido $50 en una carta a su madre unos días antes. Cuando Mary Scott fue a la morgue a reclamar el cuerpo el 20 de agosto, los funcionarios de la morgue le informaron de la decisión del departamento de policía. Ella se enfureció y le dijo al encargado de la morgue que si no le entregaban el cuerpo de inmediato, contrataría un abogado y emprendería acciones legales.
El sábado 28 de agosto, después de que los detectives no cumplieran su promesa de localizar a Samuel Scott, otro forense adjunto de Pittsburgh, John Black, ordenó a la morgue que incineraran el cuerpo por razones de salud. El domingo 29 de agosto por la mañana, el cuerpo fue incinerado en la morgue del condado en presencia de Mary Scott y el forense adjunto John Black. Los funcionarios de la morgue declararon oficialmente que el cuerpo era de Samuel Scott, aunque el forense adjunto Black admitió que la identificación oficial podría no haber sido correcta. Dijo que ahora era una cuestión que debían decidir los tribunales, a menos que Samuel Scott se presentara para demostrar que no estaba muerto. Y como quiso el destino, eso fue exactamente lo que ocurrió después. El lunes 30 de agosto por la noche, un hombre entró en las oficinas de Pittsburgh Post. El hombre bien vestido se identificó como Samuel Scott, de 1.80 centímetros y de complexión robusta. Este extraño no se parecía en nada al hombre que los periodistas habían visto en una fría loza en la morgue del condado. Scott le dijo al Post que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades y responder a los cargos de falta de manutención y abandono de su esposa. Según Scott, después de salir de Nueva York, se dirigió al Medio Oeste, donde encontró trabajo en una granja. Fue uno de sus hermanos quien le escribió diciéndole que supuestamente yacía muerto en la morgue del condado de Allegheny. El hermano de Samuel Scott también le había dicho que él, junto con otro hermano, había sido interrogado por la policía como posibles sospechosos de asesinato. En cuanto recibí esta información y despejarlos de cualquier sospecha de haber causado mi muerte, afirmó Scott, cuando el editor del periódico le informó que su esposa planeaba enterrar las cenizas del hombre muerto en un cementerio local por la mañana, Scott se rió a carcajadas. Tenía que volver a casa, dijo, aunque solo fuera para asistir a mi propio funeral. Cuando me enteré de que era hombre muerto, le escribí a mi cuñado, Joel Gilmore, diciéndole que estaría en casa para mi funeral y que no se preocupara por las flores para mi ataúd. Bueno, para resumir, dejé mi trabajo en un campo de cosecha el sábado, empaqué mi baúl, saqué el dinero que me correspondía y llegué a casa de mis padres temprano el domingo por la noche. Pero no supe hasta que me levanté en casa de mis padres ayer por la mañana que mi cuerpo había sido incinerado y que las cenizas iban a ser enterradas. Dios mío, eso me hizo sentir escalofríos en la espalda. Pero seguramente, Mary Scott sabía desde el principio que el hombre de la morgue no era su marido. ¿Por qué entonces se tomó tantas molestias para decir que lo era? Solo podemos suponer que los detectives tenían razón. Ella simplemente quería el dinero del seguro. Por supuesto, Mary nunca fue acusada de ningún delito, ya que la compañía de seguros nunca pagó la reclamación. Sin embargo, Scott le dijo al Post que había intentado enviarle dinero a su esposa en varias ocasiones, pero que ella se había negado a aceptarlo. Añadió que siempre había estado dispuesto a apoyar a su esposa y que su separación no había sido por elección propia. Scott, sin embargo, fue arrojado a una celda en la estación de policía de Lawrenceville y le concedió una audiencia preliminar al magistrado P.J. Sullivan, quien le negó la libertad bajo fianza. Mary Scott estaba fuera de sí cuando su esposo regresó de entre los muertos, sin duda porque su regreso le hizo perder el pago de $1,000 del seguro. Y el ex hombre muerto estaba descorazonado por la posibilidad de tener que permanecer en prisión por un periodo de tiempo indefinido. Dijo que si tuviera que volver a hacerlo todo, se habría quedado en los campos de cosecha. Volví simplemente para quitarle la sospecha de asesinato a mis hermanos James y George. El cuerpo fue identificado y cremado como mío. Me declararon oficialmente muerto y aquí estoy, encerrado en una celda sin ninguna indicación de que me vayan a liberar pronto. No he hecho nada para merecer este trato. Afortunadamente, Samuel Scott no estuvo mucho tiempo en prisión. El 8 de septiembre compareció ante el juez Miller, quien le ordenó pagar a su esposa una pensión alimenticia de $12 al mes. El funeral de Samuel Scott nunca se celebró la mañana del 31 de agosto de 1920 como estaba previsto, y el frasco con las cenizas se colocó en el armario de la morgue junto a docenas de frascos similares que contenían las cenizas de cuerpos no identificados que habían sido incinerados. El frasco estaba marcado con una etiqueta que decía simplemente «desconocido» y se pegó una fotografía del muerto por la remota posibilidad de que alguien, algún día, se presentara para aclarar el misterio del hombre que fue asesinado
y cuyo cuerpo fue arrastrado al borde del remolcador rival. Pero ese es un misterio que nunca se ha resuelto y probablemente nunca lo será. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.